Bueno, vamos a continuar con la diplomatura universitaria de enfermería en relaciones con los aspectos legales y forense. Como siempre les recuerdo, no hace falta ir hasta abajo, simplemente acá tienen un atajo, estamos en el módulo 3, vamos al módulo 3 y en el módulo 3 siempre que vean el logo de la foto de la diplomatura, es una clase. Entonces tenemos la primera clase del módulo 3, la segunda clase del módulo 3 y nos encontramos con la de hoy, con la tercera. Entonces, siempre le tratamos de poner un video y lo que van a encontrar como material de esta clase, por ahí si algunos ya lo han visto, de una amiga y colega, la profesora licenciada Silvia Rojas, que junto con el licenciado Garrot, Alfredo Garrot, fueron los fundadores de la Asociación en Enfermería Legal y Forense. Van a encontrar en el video de Silvia de una jornada que participamos juntos en Bahía Blanca hace muchos años y en donde ella dio un tema mucho más desarrollado sobre responsabilidad de lo que nosotros vamos a ver hoy porque está más cejado a lo que estamos viendo específicamente, que tiene que ver con las obligaciones. Entonces, pero es un material de unos 30 minutos que les puede ser de gran utilidad porque hay muchos datos históricos y muchas cuestiones que son propias de nuestra disciplina. Después hay un videito que no es de la Argentina, pero que está muy bien explicado el concepto general de las responsabilidades, que está enfocado en enfermería, pero tiene la pertinencia, más allá que los artículos que cita tiene que ver de el código civil de ese país, pero de alguna manera está en línea directa con lo que nosotros vamos a ver y es muy cortito y muy sencillo. Hoy nosotros tenemos un material que no es muy extenso, pero es muy importante. Continuamos con lo de Oscar Garay, que es siempre ver una partecita de nuestra ley del ejercicio. Ya vamos por el capítulo 5, que es un capítulo muy cortito, que tiene que ver específicamente sobre a quién reconoce la ley como autoridad de aplicación de la misma. Es, es importante. Hoy vamos a ver simplemente dos artículos. Eh, y después nos vamos a meter en el material de Mirta y Juan en relación a la trascendencia de las prestaciones en las obligaciones inherentes a la actividad de enfermería, que sí, que es un gran temón, ¿no? Es un gran temón porque, como siempre digo, muchas de las cuestiones que nos pasan y que se judicializan está relacionada con las prestaciones, ¿no? Y por último, van a tener un trabajo parecido al que han tenido en la clase anterior, que vi que se han animado poquitos a la hora de poder hacerlo. Entonces, me pareció interesante cómo el de esta clase también es similar. Ven acá que más o menos tienen, es una pregunta, pero de opción múltiple que ustedes tienen que emparejar. Mi idea de hoy es un poquito, bueno, a ayudarlos para aquellos que no se han animado a contestar estas cuatro preguntas, más allá que tienen cuatro posibilidades de seleccionar cada una de ellas, es bueno que lo podamos hacer juntos, ¿no? Siempre partimos de una situación concreta, ¿no es cierto? Entonces, en esta situación concreta, lo que nosotros tenemos es que leer el caso puntual que dice, la enfermera Cristina realiza una curación sobre una escara expuesta, producto de una deficiente seguimiento y la indebida atención tanto de enfermería como de el profesional. Desgraciadamente, al realizar la curación, ella tiene la mala suerte de generar un corte, que ese corte de alguna manera compromete más la situación, ¿no? Algo que muchas veces nos ha pasado
en infinidad de cuestiones que las cosas a veces no nos salen como uno quiere. Entonces, la primera pregunta que ustedes ven acá le dice, ¿podríamos considerar tal evento como un hecho de enfermería? Entonces, si uno va más para atrás y lee sobre hechos, ¿no es cierto? Habíamos visto que los clasificábamos ¿en qué dos tipos de hechos? ¿Alguien recuerda? El viento, la lluvia, los terremotos, ¿esos cómo eran? ¿Hechos? Ah, de la naturaleza y del hombre. Exactamente. Entonces, no, curar una escara no es un hecho natural, curar la escara es un hecho del hombre, es un hecho social y es un trabajo nuestro, es algo que se espera que nosotros, en los contenidos que nosotros vemos, acá alguien escribió algo por WhatsApp. ¿Podríamos hacer un grupo WhatsApp si le interesa para hacer consulta? Sí, sí, Teresita, muy buena idea, muy buena idea. Yo, si quieren, si ustedes me dan el permiso de la información que tengo, lo ponemos y pongo el enlace en la página solo para que entren los que están activos. Así que sí, 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 muy, muy buena idea. Bien, entonces, como ya la primer respuesta la van a buscar ahí en el menú que tienen en cuanto a las respuestas posibles y sí, obviamente estamos en que es un hecho que sí tiene que ver con la enfermería porque en nuestros conocimientos está este tema en cuanto a las curaciones, ¿no? Podríamos considerar que el acontecimiento un acto involuntario y fundamente, bueno, vieron que los casos que no dan y siempre que a ustedes les cuenten, algún compañero venga y le pidan una opinión y le hace el relato de las situaciones, bueno, uno muchas veces va a tener que hacer como un checklist de ir preguntando muchas cosas. Esto es solo a tipo de ejercitación, pero de lo poco de los dos renglones que tenemos de caso, sin que uno sea un mal pensado, digamos, eh, esto tiene más que ver con un acto más involuntario que querer hacerlo de manera a propósito o de daño. Quiere decir que hay veces cuando se dice, bueno, ¿cómo uno como perito puede fundamentar ciertas cuestiones que muchas veces del relato no aparece? Bueno, es que de alguna manera ustedes tienen una conducta profesional de actos que van haciendo. Es muy probable que Cristina hizo muchas curaciones, ¿sí? Entonces quiere decir que hay una manera de proceder, una manera de trabajar, de un entorno, ¿no? Entonces hay una praxis y es en esa praxis en la que ustedes tienen que buscar todos los alegatos para justificar que esta situación fue una cuestión desgraciadamente involuntaria. No pueden decir que es azarosa, no, azarosa no. Y esto no quita, recuerden ustedes, como lo vimos en algún momento, que por más que el acto sea involuntario, no exista responsabilidad, porque el acreedor, de alguna manera, puede reclamar un daño. ¿Está claro esto? Digamos, ¿no? Siempre recuerden que nosotros somos los deudores, ¿no? Entonces, en esta situación de este acto involuntario, ustedes pueden fundamentarlo de acuerdo a la praxis que tiene Cristina, los antecedentes de Cristina, cómo ha actuado. Es muy probable que en muchas úlceras crónicas los trabajos son durante mucho tiempo, es decir, que hay un trayecto, hay un recorrido, como para que ustedes puedan encontrar ahí. ¿Qué elementos esenciales de las obligaciones alcanzan a distinguir en este problema? Digamos, ¿cuál es la obligación que es un poco lo que hoy nosotros vamos a ver? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por dónde va la cuestión de la obligación? Así no hablo solo yo.
¿sí? Vieron que las obligaciones, ¿recuerdan esto? ¿Sí? Nosotros podemos tener obligaciones de resultados o de medios, que es lo que vimos en la clase anterior. Nosotros no podemos asegurar un resultado, ¿no? Porque no somos una ciencia exacta. Sí, siempre somos un medio para alcanzar un propósito. Entonces, en este caso puntual es hacer la curación, ¿sí? Después que la situación generó un hecho involuntario, esa es otra historia. La prestación se hizo. Si después la prestación, como nosotros vamos a ver después, no fue eficiente, es otra historia. ¿Sí? Pero bueno, en este caso, con respecto a esto, es importante tener en cuenta, por eso eh, no, no nos olvidemos siempre que nosotros no le podemos proponer resultados, ¿sí? Y los elementos que nosotros vemos en esta situación puntualmente como elementos, bueno, está Cristina, ¿sí? El objeto tiene que ver en referido a esa curación y la prestación, bueno, de alguna manera es esa conducta que ella tiene a la hora de querer, de querer hacerlo y bueno, se le presentó ese acto involuntario, ¿sí? La otra pregunta que ustedes tienen ahí por delante tiene que ver específicamente con en qué parte del problema se puede identificar el tipo de obligación que pesa sobre Cristina. Y ahí, ¿qué piensan ustedes? ¿En qué parte del problema se puede identificar el tipo de obligaciones que pesa sobre Cristina? O lo puede, ¿sí? Es un poco lo que ustedes tienen en el apunte, ¿sí? Que era la respuesta que ustedes tenían que seleccionar, que, ¿con qué tiene que ver? Disculpe, profe. Sí, Con el seguimiento de esa curación, ahí estamos nosotros involucrados, ¿no? exactamente. Sí, sí. Justamente nosotros tenemos que seguir con ese compromiso, con esa cuestión de que muchas veces hay muchos actos que se van a ir dando, ¿sí? Ahí de alguna manera se lo pongo, es en el seguimiento de la atención, ¿sí? En el chat ahí se lo pego. Quiere decir que era algo sencillo y algo parecido van a tener que leer y que contestar con el caso que tiene que lo van a poder hacer después de esta clase. Por eso les digo que no dejen pasar las ejercitaciones porque son de resolución muy fáciles, muy sencillas, muy coloquial y siempre las respuestas para estos casos las van a encontrar en el apunte, a final del apunte. ¿Sí? Eh, Antes de continuar con este tema, prefiero ver lo de la ley, que es muy cortito, porque es un capítulo muy cortito, y después sí, sacarnos todas las dudas con el material que nos propone Mirta Seca y Juan Báez, que es con el tema de las prestaciones y de qué enfoque vamos a ver esas prestaciones para darle continuidad a lo que vimos recién. Ustedes, yo voy a tocar acá, voy a salir porque si no, no va a pasar y lo voy a abrir desde acá. A ver, a ver. No, este no es. Vamos a abrir otro. A ver, este. A ver. Ah, no lo tenía abierto. Pensé que lo tenía abierto.
Entonces vamos a tener que abrirlo desde el Zoom directamente. A ver, vamos a abrirlo desde el Zoom. Espérenme un segundito. Lo vamos a buscar desde acá. A ver dónde lo tenía. Ahora sí. Vamos a verlo acá y lo voy a compartir con ustedes. Ahora están viendo el trabajo del libro que escribió Oscar Garay con respecto a nuestra ley del ejercicio. Capítulo 5, ya vimos el 1, el 2, el 3 y el 4, y este básicamente, acá me abre el 4, no, este no, no, este no, este ya lo vimos. No, el capítulo 5 quiero. No, vamos a buscar el capítulo 5. Acá está. Ahora sí, cambiamos uno por otro. En el capítulo 5 lo que nos habla, nos pone en situación, todas las leyes lo hacen, creo que lo hemos visto cuando vimos la cuestión de las asociaciones que son colegios. Muchas veces cuando se crean los colegios, las autoridades de aplicación son los colegios. Quiere decir que la 24.004, donde no tiene colegio, la autoridad de aplicación por lo general es el Estado y el Ejecutivo por lo general tiene un ministerio o una secretaría de salud que es la que tiene la potestad. En el artículo 16 lo que habla es justamente eso, de en la década del 90 dentro del ministerio, que era un ministerio que estaba conformado por dos áreas, una era salud y otra era desarrollo social. Dentro de ese ministerio había específicamente una subsecretaría de salud que era la que tenía la responsabilidad. Digo tenía porque, bueno, hoy el organigrama es otra, la realidad es otra. Hoy hay una dirección de enfermería dentro de una dirección de talento humano, entonces los organigramas pueden ir cambiando. Inclusive vieron que en el gobierno anterior el ministerio dejó de ser ministerio y pasó a un rango inferior, pero la autoridad de aplicación, de alguna manera, el Ejecutivo tiene que respetar lo que lo que se legisla. Entonces, porque alguien tiene que asumir siempre las responsabilidades que dice el articulado en cuanto a quién es la autoridad. Y si bien el capítulo 5 es un capítulo cortito, eso no quita de que no sea importante, porque lo que quiero charlar con ustedes y que ustedes lo puedan preguntar, si es que no lo saben, y que lo puedan defender también, de que para nosotros es fundamental quién lleva la matrícula de todos los que ejercemos la enfermería de acuerdo al nivel profesional. Entonces, como les mencionaba antes, en el caso de donde no hay una jurisdicción con colegio, va a ser el Estado, y en donde hay un colegio es el colegio quien da esa matrícula a cada uno de los niveles. O muchas veces puede ser que sea un colegio solo de profesionales y solo da matrícula a los profesionales, ¿sí? Y en el caso de los auxiliares, lo que crean es un registro, pero no una matrícula. Eso puede pasar también. En el punto B, lo que habla este artículo, que también ejerce el poder disciplinario. Quiere decir que lo que habíamos visto anteriormente sobre cuáles eran las posibilidades de pérdida de la matrícula, bueno, muchas veces si tiene que ser, digamos, si es alguna situación en donde la justicia, por algún fallo, suspende de manera provisoria o definitiva, ya sea el Estado o el colegio, tiene que tenerlo en cuenta, o muchas veces puede ser por cuestiones propias de los tribunales de ética que pueda tener el colegio, que también de alguna manera pueda poner
algún tipo de sanción a, a cualquiera de los colegiados, ¿no? O de los matriculados. El Estado, según la ley, tiene la potestad, en los lugares donde no hay colegio, de vigilar y controlar que la enfermería, tanto en nivel profesional como auxiliar, sea ejercida por las personas que de alguna manera tienen las certificaciones, los títulos y las cuestiones habilitantes. Esto, desgraciadamente, es una deuda pendiente, ¿no? Desgraciadamente es muy poco lo que se vigila o se controla, y salvo algunas situaciones de denuncias muy puntuales, realmente el Estado se hace presente y siempre muy tardíamente. Entonces, esto es también un poco la debilidad que tenemos nosotros dentro de nuestra cuestión del ejercicio profesional, de por qué muchas veces nuestra ley no se respeta o por qué no nos ajustamos como dice la ley en todos sus artículos y no solamente en algunos. Bueno, porque justamente lo que falla es este vigilar y controlar. A veces puede ser que esa situación no se realice en tiempo y en forma cuando esté en manos del Estado, y a veces puede ser también que les pasa, como nos comentan muchos compañeros que están en algunos colegios, es que a veces no tienen la capacidad y el dinero y la estructura como para poder hacer una vigilancia y un control exhaustivo como para poder tener esto en claro. Y el último inciso, él le dice, bueno, ejercer todas las demás funciones y atribuciones que presenta la ley, quiere decir que de alguna manera, si bien este artículo no se reglamentó, no significa de que, como bien dice Oscar, la Secretaría tuvo que armar los padrones y los registros. Inclusive mucho tiempo después se crearon algunos registros de algunas especializaciones, quiere decir que hay todo un trabajo en cuanto al seguimiento. Son de esos registros que se sacan las estadísticas de saber cuántos somos, dónde estamos, ¿no? Digamos, hay un observatorio en cuanto al recurso en salud para todas las disciplinas, y de donde se saca esa información es justamente desde esta posibilidad de poder llevar esa matrícula y ese seguimiento, inclusive dar de baja las situaciones que son por fallecimiento o por notificaciones o por la decisión propia de la persona de dar de baja porque se va a otro país o por alguna situación en particular. Entonces, todas estas situaciones van necesitando de alguna manera de una estructura. Hoy, de alguna forma, la fiscalización y el control sigue estando en gran parte del territorio argentino en manos del Estado, ¿no? Son solamente 9 las provincias que la enfermería, y no en todas, asume esa responsabilidad de la fiscalización y del control, que es un tema sumamente importante. Acá le menciono que, bueno, hoy desde esta gestión, ya desde el 2020, promediando la pandemia, nosotros tenemos una Dirección Nacional de Enfermería a nivel nacional. Algunas provincias, algunas tienen dirección, otras tienen departamento y otras no tienen nada, tienen un referente provincial. Todo depende de la estructura jurídica que tenga esa área específica. Lo ideal y lo que se está promoviendo es que todas las provincias tengan una dirección provincial, y de alguna manera, así como se juntan los ministros de salud, se junten también las directoras provinciales con la directora nacional y puedan fijar de alguna manera las directrices necesarias para un desarrollo más homogéneo en cuanto a nuestro trabajo. Y les puse lo de la CENAP, porque la CENAP es algo que por ahí es muy nuevo, pero ustedes al estar haciendo una diplomatura en legal la tienen que conocer. Es que
En este capítulo no solo se habla de quién va a matricular y quién va a controlar y quién va a hacer el seguimiento y quién de alguna manera va a dar las garantías que la ley de alguna manera se cumpla, ¿sí? Sino que también en el artículo 17 les habla de que semejante tarea puede estar acompañada por una comisión ad honorem conformada por asociaciones pertinentes a nuestro campo disciplinar, como son las asociaciones gremiales, como son los colegios, como son las federaciones y las asociaciones de base. La CENAPE hoy más o menos somos alrededor de 16 o 17 asociaciones de distinta índole que conformamos ese espacio, que es un espacio de asesoramiento, ¿no? No es vinculante, digamos, no significa que todo lo que nosotros podamos proponer se lleve adelante, ¿no? Siempre, de alguna manera, eso va a estar en el poder de que hoy, por ejemplo, la directora nacional es la Magister Marquicio, bueno, digamos, María verá si lo que nosotros asesoramos de alguna manera a ella le sirve o no como para seguir adelante con la cuestión puntual. Esto que les puse en el apunte en amarillo, claro, porque cuando Oscar escribe su obra, esta comisión no estaba conformada. Es una comisión que, si bien siempre han existido algunas comisiones ad hoc, esta se conformó por medio de una resolución ministerial, quiere decir que tiene mucha más formalidad que las anteriores. En ese sentido, nos pudimos encaminar un poco mejor desde que por primera vez tenemos una directora nacional, cargo que antes nunca había existido. Entonces, bueno, cuanta más formalidad tengamos, va a ser mucho más fácil poder cumplir con el espíritu del artículo 16 y del artículo 17. Si no, es como que siempre estamos de alguna manera suscitados a lo que el poder de turno decida y que cambie de alguna manera y volver todo a foja cero. ¿Qué es lo que les marqué en negrita y que les quería contar un poquito para que ustedes estén al tanto? ¿Qué cosas se están haciendo y qué cosas no? Desgraciadamente todavía, porque esto lleva tiempo, lleva esfuerzo y bueno, y lleva voluntad también, ¿no? En el punto A dice evaluar periódicamente el cumplimiento de la ley. Desgraciadamente eso, olvidemos, no, para eso se necesita esto que les mencionaba antes, ¿no? Es una ley nacional y tendríamos que tener de alguna manera un seguimiento provincia por provincia. Si bien muchas provincias sacaron su ley provincial y otras todavía no, en cuanto al cumplimiento de esta ley, algunas cosas todavía están pendientes y no hay un reporte específicamente en cuanto al acatamiento y al cumplimiento. Eso es una deuda pendiente que tenemos. Que la comisión puede asesorar, sí, como le decía antes, sí, eso es cierto. Estuvimos desde que se creó asesorando. Eh, En el punto C sobre promover la actualización de las competencias, en eso no hemos avanzado nada, digamos, el artículo 3, que es donde se dice qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, es el mismo del año 93, quiere decir que eso no cambió, no se ampliaron. Sí, les puedo contar que se está tratando de promover una enfermería en prácticas avanzadas, que en caso de que eso suceda, obviamente que se debería ajustar al marco legal y para eso se debería actualizar el artículo 3. La, la autoridad de aplicación eso lo puede hacer sin cambiar la ley, quiere decir que no tiene que pasar por el Congreso, simplemente el artículo 3 se podría modificar con una simple resolución del ministro de Salud, quiere decir que no es el rango de una ley, pero sí puede cambiar la reglamentación de la ley. ¿Por qué? Porque es la autoridad de aplicación. Si no lo fuera, ahí sería distinto.
Algunos de ustedes preguntarán, ¿y qué pasa donde hay colegio? Bueno, quien puede cambiar la reglamentación de su artículo 3 es el colegio, pero lo va a tener que discutir también con el ministerio y con el acuerdo si hay algún tipo de complicación de competencias, de conflictos de competencias reservadas con otras disciplinas. Pero bueno, se puede hacer y se debería hacer. Quiere decir que la comisión que está trabajando en esta propuesta, que todavía no ha salido algo puntual, pero que próximamente este año puede ser que salga algún documento con respecto a prácticas avanzadas, después yo lo voy a pasar como les pasé las resoluciones anteriores que fueron saliendo. Elaborar estándares y normas, bueno, yo le pasé una que tenía que ver con el pase de guardia, le pasé otra sobre las directrices y funcionamiento. Quiere decir que en tan poco tiempo y después de haber sufrido una pandemia y que generó mucho trabajo, muchas capacitaciones y muchas cuestiones, sí, se han hecho. Algunos puede estar de acuerdo, algunos no. Vieron que yo les pasé mis opiniones con respecto a algunas cuestiones porque considero bueno, hay veces que en el apuro hay ciertas cuestiones que a veces uno puede estar de acuerdo o no, y por eso digo que siempre lo que nosotros podemos hacer es proponer algo de forma desgraciadamente no vinculante. Después el ejecutivo es el que tiene la última palabra, ¿no? La comisión tiene una manera de, digamos, funcionar, porque tiene una resolución que explica el reglamento de esa comisión y cómo las organizaciones pueden ingresar a esa misma, cómo pueden pedir ser parte de la misma, es decir, que hay normas de funcionamiento, tanto presenciales como virtuales, y hay subcomisiones. Está la subcomisión de prácticas avanzadas, por ejemplo, como les mencionaba antes, hay otra que está en relación con enfermería comunitaria porque se va a sacar o se está tratando de ver de cómo elaborar una directriz en cuanto a la especialización. Vieron que nosotros tenemos 6 especializaciones y nos falta todavía la de esta área, entonces se está trabajando sobre eso. Se está trabajando sobre cuestión de género, hay más de 4 o 5 subcomisiones que están haciendo sus aportes y sus trabajos. Y con respecto a auditar la aplicación de las disposiciones relativas a la protección de salud y de la seguridad en enfermería, bueno, en eso todavía estamos haciendo agua. Si bien nos interesa mucho las disposiciones que tienen que ver sobre la seguridad de nuestro colectivo, todavía eso es una discusión que falta, ¿no? Que falta trabajo. Eso no quita de que en el tiempo se pueda hacer. Yo los invito a que ustedes entren, como les puse ahí, a la página del Ministerio de Salud y que vean en el área de la Dirección de Enfermería todos los documentos que la CENAPE fue sacando en estos últimos tiempos, que lógicamente no son muchos, pero que bueno, que de alguna manera van marcando un poco el trabajo que venimos haciendo. Hubiera sido muy distinto que este trabajo se hubiera hecho desde hace 35 años, ¿no? Pero bueno, por lo menos se comenzó, se está haciendo, y esto es un poco lo que les quería contar sobre el capítulo 5. ¿Hay alguien que quiere saber algo sobre esta cuestión en particular? ¿Alguna duda, alguna cuestión, algo que quieran saber sobre este tema puntualmente? Sí, yo acá la primera parte donde dice que la Subsecretaría de Salud será la autoridad de aplicación, demás. Cuando hay un colegio, esa, ¿es compartido con el colegio esa autoridad o cómo es? No, no. Cuando hay colegio, justamente el Estado lo que hace es ceder esa potestad que tiene y se la traslada
a los colegiados. Por eso yo digo que nosotros vamos a entrar en la posmodernidad cuando nosotros como disciplina asumamos lo que han asumido otras disciplinas, que es hacernos cargo de nuestra matrícula, de nuestra disciplina, ¿no es cierto? De la vigilancia de nuestro trabajo, de evitar, como bien marca en este capítulo, el intrusismo. El intrusismo no solo que se pueda generar desde adentro o desde afuera, ¿no? Entonces, cuando hay un colegio, en la misma ley de creación del colegio, el Estado ahí dice, se le da la potestad de poder matricularse, disciplinarse, y serán ellos quienes fijarán a partir de ahí el valor de la matrícula, el valor de su cuota societaria, le transfiere también la cuestión disciplinar, para que ellos, obviamente que siempre el colegio tiene que estar en sintonía con lo que decida el Poder Judicial, ¿no? Cualquier notificación que haga cualquier juzgado con respecto a la conducta de un colegiado, el colegio tiene que dar fe, testimonio de si esa persona fehacientemente forma parte del colegio y también de recibir todos los edictos que se labren sobre fallos que sean punibles cada uno de sus colegiados. Quiere decir que tienen que estar atentos al cumplimiento siempre de esas normativas, como también el comité de ética del colegio puede también tomar algún tipo de sanción cuando vea que, no sé, por actos de discriminación, de violencia, eh, por hechos ilícitos, por cuasi delitos, por un montón de cuestiones, un colega, muchas de las cuestiones que pasan comúnmente en nuestros lugares de trabajo, que muchas veces no se resuelven de manera favorable, muchas veces se pueden llevar al colegio para que la persona sea de alguna manera sancionada o apercibida o notificada sobre que sus actitudes de alguna manera no condicen con el código que, como lo hemos mencionado antes, nosotros, si bien no tenemos un código de ética, nos manejamos con el del Mercosur y el del CIA. Entonces, de alguna manera tenemos referencia de cuáles serían los comportamientos que son saludables y cuáles son insalubres y de alguna manera o son perjudiciales y de esa manera el colegio puede también actuar. Profesor, consulta, la rematriculación a qué se refiere es legal. A mí me pidieron en el hospital. Bueno, este es todo un gran tema. En nuestra ley no hace mención a rematriculación, pero como no tenemos colegio, y la autoridad de aplicación puede cambiar las reglas de juego. El tema puntual de por qué le han puesto fecha de vencimiento a la matrícula que antes no la tenías, salvo que vos la perdías, tenías que volver a sacar una. Ahora le ponen esta cuestión es porque como no quieren tomarse el trabajo de censarnos, una manera de saber cuántas personas están activas es por medio de que cada 5 años vos tengas que volver a tramitar nuevamente, como haces con tu carnet de conducir, lo haces con tu carnet profesional. Pero en realidad es algo que es un gasto que ellos, en vez de hacerlo el Estado como autoridad de aplicación por medio de su observatorio, nos los carga a nosotros y de esa manera ellos actualizan sus bases de profesionales. Porque ustedes vieron que eh, no hay de alguna manera alguna argumentación que lleve a la necesidad de tener que rematricularte. Ahora, lo que sí tiene que quedar claro, y esto muchos colegas no lo entienden, es que cada jurisdicción tiene su matrícula y esa es la que vale, no la nacional. La nacional es solo para los territorios nacionales y ya prácticamente no queda nada.
Entonces, cada provincia tiene la potestad por su autonomía, ¿sí?, de tener su matrícula, y esa es la que te habilita para trabajar en esa jurisdicción. Eh, pero bueno, sí, desgraciadamente esas situaciones hacen a que cada 5 años, en algunas jurisdicciones, tenga que volver a hacerlo y en otras no. En otras no hay realmente una situación y muchas veces muchos sectores tampoco hacen un seguimiento sobre esa cuestión en lo particular. Lo que sí es importante, que desgraciadamente, y muchos de ustedes tienen mucho tiempo en la disciplina, hay muy poco control en cuanto a ver este tema puntual del inciso C, en donde se haga una vigilancia constante para evitar que muchas personas no estén desarrollando actividades o funciones que nos competen a nosotros. Y desgraciadamente que si no hay una vigilancia activa en ese sentido, esto pasa. Y quien más incumple, aunque no lo crean, es el Estado. Hay una larga historia en este tema de que muchas veces el Estado, cuando no consigue el talento necesario para cubrir determinados puestos, entonces toma decisiones que van en contra de la 24.004. Entonces pone en funciones a personas que no tienen las competencias. Entonces, claro, si es el mismo Estado el que tiene que vigilar, controlar a los otros dos subsectores y él es el que más incumple, bueno, por eso es importante que algún día asumamos la responsabilidad, por lo menos en las jurisdicciones donde los demás tienen colegio, que nosotros podamos tener colegio. Y en los lugares donde no hay, porque no se puede, como es el caso de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que en salud no hay colegios, bueno, que sean las asociaciones quienes, quienes asuman esa vigilancia o esa mirada y que de alguna manera sean de colaborador del Estado, pero muchas veces llevamos denuncias y no las escuchan, no las tramitan, no pasa absolutamente nada, hasta que se genera un litigio, ¿no? Ahí sí, cuando comienzan a haber algún problema legal, por algún incumplimiento o algo por el estilo, entonces ahí sí se asustan todo de cómo pasó que hay un médico que no tiene título, una enfermera que no es enfermera y esto y lo otro. Bueno, entonces esto lo pasamos, era cortito, no hay mucho. Ya los capítulos de nuestra ley del ejercicio se van terminando. Y ahora vamos a seguir con lo que a mí me parece que es el plato fuerte de hoy, que tiene que ver con la trascendencia que nosotros le tenemos que dar a las prestaciones. ¿Sí? Como ustedes tienen 2 videos sobre prestaciones, yo les quiero explicar un poquito cuál es el anclaje que nosotros le vamos a dar y de qué vamos a hablar hoy cuando hablemos de prestaciones. Porque uno escucha la palabra prestaciones y lo puede tomar también como sinónimo de beneficios. ¿Vieron cuando hablan entre ustedes y se dicen, che, en tu obra social, ¿qué prestaciones tenés? ¿No? Pero hoy nosotros lo vamos a enfocar desde las prestaciones o desde las obligaciones que nosotros tenemos, sí, que tienen que ver con nuestra actividad de enfermería, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de nosotros en cuanto a qué es lo que tenemos que hacer? Porque si nosotros nos ponemos como trabajador, nosotros cuando tenemos una ley de contrato de trabajo, también a nosotros nos tienen que dar prestaciones. Por ejemplo, un AMBO, por ejemplo, un chequeo anual, vacaciones, aguinaldos y demás cuestiones, ¿sí? Entonces, ahora es al revés. Siempre recuerden que nosotros estamos viendo este tema de las obligaciones en donde nosotros somos los deudores y el acreedor es el paciente. Entonces, en esta cuestión puntual, cuando nosotros estemos o cuando ustedes lean
esto que es cortito, tampoco no es muy largo, pero está muy claro explicado. Cuando ustedes separan en, en las prestaciones, sí, de alguna manera es la conducta que nosotros, sí, tenemos como obligación. Es lo que se espera que nosotros hagamos, ¿no? Digamos, a nosotros no nos van a pedir que realicemos una prestación de una cirugía mayor, porque no somos cirujanos. Pero sí nosotros vamos a tener que hacer los cuidados posquirúrgicos de cualquier tipo de cirugía, independientemente del servicio que ustedes estén. Entonces, la prestación, y eso vayan tomando nota, la prestación de alguna manera se desprende de ella una conducta y esa conducta está dentro del nivel de conocimiento y de las competencias y de las incumbencias que nosotros tenemos. Por eso también es importante cuando ustedes los convoquen para que evalúen cómo se prestó esa situación, cómo se generó esa prestación, ustedes lo que van a tener que analizar de ese colega es su conducta. ¿Es debida? ¿Está de acuerdo a los estándares? ¿Está de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido? ¿O está viciada o no es correcta? ¿O es indebida? ¿Entienden? En una primera situación del análisis, ustedes tienen que estar viendo esa situación. Entonces, nosotros como deudores tenemos esa obligación de hacer las cosas de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido. En nuestro caso, puntualmente, también podemos ver que para poder dar cumplimiento a eso, nosotros tenemos actos, hacemos cosas, ¿sí? También esos actos yo lo podría tomar como sinónimo de tareas. Vieron que muchas veces nosotros decimos, bueno, tenemos tareas o actos que son directos, otros que son indirectos. Muchas veces nos enojamos cuando nos mandan a hacer tareas que no nos corresponden porque ustedes les tienen que responder. Estos no son actos de enfermería, no están dentro de lo que se espera de una prestación o de una conducta profesional. Porque muchas veces te piden que, no sé, realices un trabajo administrativo, sobre otras cuestiones que no están ligadas a lo que se espera de que nosotros hagamos. Y muchas veces nosotros tenemos una tarea tan compleja que muchas veces para poder culminar con una prestación tenemos que hacer muchos actos, ¿sí? Y es ahí donde nosotros tenemos que poner el ojo de la cuestión porque muchas veces una prestación puede quedar de alguna manera incompleta o deficiente, porque la cantidad de actos necesarios para terminarla no se la cumplió en tiempo y forma. Eso es lo que ustedes también tienen que estar analizando y mirando en cuanto a nuestro trabajo y a ese conjunto de actos que de alguna manera representan nuestro trabajo y siempre, como vimos en el caso anterior, ¿sí? Con respecto a lo que le pasó a Cristina, su objeto de obligación era la curación. Y nosotros siempre tenemos una cuestión de que nuestra expectativa de obligación es siempre una cuestión de medio. Y cuando les explicamos qué es esa cuestión de medio, es cumplir con ese acto. Básicamente es eso, cumplir con esa tarea. No, de alguna manera, proponerle o decirle a esa persona que sí o sí nosotros vamos a alcanzar tal situación de curación total o de remisión total o de un resultado expectante porque no es esa nuestra posibilidad. Nosotros lo que sí le tenemos que asegurar a esa persona que va a recibir una curación para que su cicatrización mejore en tiempo y forma, ¿sí? Y con los protocolos de actuación que se ajustan doctrinariamente. Quiere decir que todo lo que les estoy diciendo tiene que ver con lo que les subrayé ahí en negro. Hacer algo, ¿sí? Muchas veces cómo lo hicimos, qué es lo que hicimos o qué es lo que faltó.
qué es lo que no se hizo. Ustedes van a tener que ver de esa prestación qué cosas quedaron pendientes, ¿sí? O algo que quedó, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que ir viendo como para poder ir entendiendo una mirada totalizadora y de ahí podamos sacar la conclusión en cuanto a la conducta. De ese análisis que nosotros podamos hacer va a salir si lo que se ha hecho es satisfactorio o no es satisfactorio, o está dentro de la conducta esperada. Por eso, la conducta tiene que ver con la praxis profesional, ¿sí? Específicamente tiene que ver con la praxis profesional y eso es importante que lo tengamos en claro porque dicha conducta debería ser vista a través de cómo nos comportamos, ¿no? De las cuestiones, de las manifestaciones que se ven, que se exteriorizan, ¿no? Que toman cuestiones que llevan a actos concretos y cuando no las hacemos, las omisiones también quedan ahí, visibles, ¿no es cierto? Muchas veces cuando nos puede pasar que nos olvidemos de una toma de medicación, de una higiene por realizar o de una alimentación por colocar. Bueno, hay situaciones que las omisiones de alguna manera también reflejan parte de lo que no se hizo. ¿Qué dice nuestro Código Civil? Que esto es importante porque hoy vamos a charlar de cómo nosotros trabajamos y cómo a veces, cómo elegimos trabajar, nos hace caminar sobre la cornisa en cuanto a las prestaciones que nosotros realizamos. ¿Sí? El Código Civil dice en su artículo 496 que el paciente tiene en esa relación de obligación, en donde él es el acreedor, ¿sí? Un rédito a su favor. Y nosotros tenemos una deuda. ¿Está claro en esto? Quiere decir que nosotros cada vez que dejamos una prestación incompleta o algo sin hacer, nosotros quedamos en deuda. ¿Está claro? Y por esa deuda es por la que muchas veces nos pueden llamar la atención. Porque si esa deuda genera un daño en esa persona, daño de todo tipo puede ser, ¿no? Bueno, de alguna manera esa persona se puede sentir defraudada de esa prestación y pedir su reparación. Todo va a depender también de la magnitud de la situación. Nosotros estamos obligados, en cierta medida, nuestro acto, ¿sí? Si nosotros lo hacemos de manera prudente, acorde, responsable, ¿sí? Estamos generando todas las situaciones necesarias para que esa obligación de medios se pueda realizar de manera efectiva, eficiente, ¿sí? ¿Qué nos pasa cuando nosotros tenemos, que cada vez se le está preguntando más, cada vez la opinión de la persona a la cual nosotros cuidamos se está poniendo en valor? Y muchas veces en muchas organizaciones, antes que la persona se retire, le hacen algún tipo de encuesta o de entrevista preguntándole cómo ha recibido esas prestaciones. Quiere decir que la voz de quien nosotros hemos silenciado o el sistema hegemónico ha silenciado, ¿sí? Hoy tiene mucho más peso, tiene mucho más cuerpo. Entonces, hay muchas situaciones de actos de enfermerías deficientes y muchas prestaciones de enfermerías deficientes. Y acá, como dificultad que pueda tener hoy esta parte de este artículo, es tratar de discernir lo diferente que hay entre un acto de enfermería y una prestación de enfermería, ¿sí? Cuando estamos ante una situación y cuando estamos ante la otra. Ahora, en cualquiera de las dos tenemos responsabilidades, ¿eh? Recuerden que el acto tenía que ver específicamente con la tarea, ¿sí? Y la prestación es el conjunto.
¿sí? Hay veces que algunos actos pueden ser que estén bien y algunos puede ser que esté mal y eso de como resultado que la prestación terminó siendo deficiente. ¿Está claro? ¿Sí? Muchas veces estos actos y estas prestaciones pueden ser realizadas por una persona, pero hay veces que nosotros somos muchos los que estamos realizando actos de enfermería y terminando y culminando en prestaciones dentro de un servicio. Y ahí es cuando viene el problema, que es lo interesante de hoy y que también ustedes pueden comentarme cómo se sienten más a gusto trabajando con otros colegas cuando comparten responsabilidades en los servicios que ustedes trabajan, ¿sí? Muchas veces hay diferentes tipos de modalidad en donde se individualiza la atención, en donde a un profesional se le designa una persona para su cuidado dentro de un servicio, pero hay algo que ustedes tienen que entender, cómo es el razonamiento de la justicia, que es, en ese turno y en ese servicio, todos los profesionales son responsables de todos esos pacientes. ¿Entienden esto? ¿Sí? ¿Cómo nosotros nos distribuimos el trabajo? Eso es algo que queda a criterio de la disciplina, porque entiende que es mucho mejor, por ahí algunos creen que es mucho más importante individualizar el cuidado, otros no, otros trabajamos todos juntos y todos somos responsables con todos. Acá lo que hay que entender es que todos tenemos una responsabilidad societati, quiere decir que todos somos responsables solidariamente y todos somos responsables del cuidado de todas esas personas. Y nosotros tenemos una ley del ejercicio que es muy clara en esto, porque te dice el nivel profesional y el nivel no profesional. ¿Qué puede hacer uno? ¿Qué puede hacer otro? Si nadie vigila y nadie controla cómo es el cumplimiento de la ley, que es lo que por eso le digo que es una de las deudas pendientes que tenemos, el profesional es responsable de lo que está haciendo el que no es profesional. Por más que dividan a esas personas, tenés una responsabilidad. Lógicamente, obviamente que también cada uno se va a hacer cargo del daño que ocasione, ¿no es cierto? Pero ante una prestación ineficiente, no hay que pensar en una persona, hay que pensar en si hay un equipo de trabajo, porque es el equipo de profesionales el que va a tener una responsabilidad sobre la constitución de los actos y sobre la prestación que han realizado. Entonces, muchas veces vemos que cuando se analiza el acto de enfermería, podemos ver que hay errores, y eso es lo interesante que ustedes cuando lo analicen vean si los errores están específicamente cómo se ha distribuido el trabajo, si se ha hecho por competencias, si no se ha hecho por competencias, si, si se ha hecho en tiempo y forma, si hay una adecuación de los tiempos como para poder realizar la cantidad de actos necesarios, quiere decir, en pocas palabras, si la dotación de enfermería es suficiente para la cantidad de actos de enfermería que tiene que realizar en un tiempo y forma. ¿Entienden esto, digamos? Porque yo no puedo ver una partecita, tengo que ver toda la película. ¿Sí? Entonces, eh, también nos podemos encontrar, así como veíamos con Cristina, que tuvo desgraciadamente una situación involuntaria, los errores existen. ¿Sí? Acá, por ejemplo, les plantea en un acto de enfermería, puede haber una situación en donde se pone énfasis en la técnica, si es adecuada o no es adecuada, o, por ejemplo, en la situación de un error que se puede dar, ¿sí? De mala praxis, obviamente, en donde uno pueda confundir el fármaco que tiene que dar. ¿Sí? Más allá de que si genera o no genera daño en la persona, si la persona es alérgica, si lo que sea,
más allá de esta cuestión secundaria que pueda tener, uno tiene que ver si esa situación de ese acto está viciado o no está viciado, ¿sí? Y lógicamente que va a existir responsabilidad no solo del profesional actuante, por más que lo haga él, pero si eso lo delegó en un auxiliar de enfermería, la responsabilidad también va a ser de él. Por eso es importante quién registra las cosas. No se olviden que muchas veces muchos de estos actos, cuando por algún motivo se judicializa, cuando alguna prestación por algún motivo se cuestiona, han pasado tiempo y uno no recuerda qué es lo que pasó ese día. Y cuando ustedes tienen que ir a declarar, lo que habla son los registros. Entonces, es importante seguirnos en todo lo que sea fármaco, que es uno de los grandes problemas por los cuales muchas veces terminamos en algún dilema judicial. Es importante el registro y el seguimiento de lo que se hace. Y también el entender que uno solidariamente tiene que estar viendo cómo se está desenvolviendo el resto, ¿sí? Y sobre todo cuando trabajamos con estudiantes. Ustedes recuerden que el responsable, el que tiene la matrícula, es el profesional actuante, no el estudiante. Y ustedes no pueden delegar su responsabilidad. Ustedes pueden recibir ayuda para realizar el acto, pero el acto lo tienen que hacer ustedes. Los responsables del acto son ustedes, no es el estudiante. ¿Entienden esto? Entonces, eh, la situación impropia que se pueda generar va a cobrar o no entidad, digamos, en la situación de la magnitud de la situación que se dé. Si muchas veces la situación es inocua de la equivocación y no genera, ¿sí?, una situación de un daño, pero sí hubo un error, ¿sí? Bueno, de alguna manera, si no hay un daño, ¿sí?, se puede considerar que desgraciadamente no se prestó lo que se debería prestar y esa situación es deficiente, ¿sí? Porque vos tenías que haber administrado raditinina y administraste una buscapina. Entonces, la cuestión puntual muchas veces es que esas situaciones no se repitan, ¿sí? Digamos, porque si no ahí ya deja de ser un acto involuntario y ya pasa de alguna manera a catalogarlo de una manera más ligado a lo negligente, ¿no? Si vos no aprendés de tus errores, de alguna manera tenés una actitud negligente con respecto a esto. Entonces, lo que yo les vengo comentando nos lleva a pensar con, con sentido común, ¿sí? Que toda situación que nosotros realicemos con el acto no necesariamente dejará a la prestación desprevisto de un sustento válido, ¿no? Digamos, uno va a realizar esa prestación dentro de un contexto en relación con los actos consecutivos que haya realizado. También puede pasar que una prestación sea un solo acto. Eso también puede pasar, ¿no? A veces es todo muy finito y muy puntual. En definitiva, el acto de enfermería debe producir una afectación sustancial de lo cometido, que es decir, yo tengo que hacer algo, ¿no? Y esa propuesta, de alguna manera, es lo que dispara nuestras acciones. Por eso nosotros le pedimos a los estudiantes, bueno, ¿qué acción vas a hacer? ¿Qué cuidado vas a brindar? Y esto de alguna manera es lo que nos permite alcanzar el cumplimiento del objetivo o del objeto en cuestión, que es poder, de alguna manera, cumplir con la obligación que nosotros tenemos como deudor de esa prestación. ¿Está claro esto? Quiere decir que cuando nosotros hablamos de acto, estamos hablando específicamente de esa tarea que yo voy a realizar, de esa acción clara y concreta que yo voy a hacer. La prestación es un conjunto de esas situaciones, ¿sí? A veces puede ser uno y uno, o a veces necesito hacer muchos pasos para poder cumplir.
¿Alguna duda hasta acá? La actividad sería, ¿no? El acto sería la actividad. Exactamente, la tarea, diría yo, más que nada. Bueno, La tarea concreta. Voy a controlar la temperatura. ¿Sí? Ese es el acto. Ahora, la prestación ya suma a ese control más el significado de esos 38 grados, que significa que vos registres que la persona tiene fiebre, ta, ta, ta. Esa es la prestación general y el cuidado de los medios físicos que después genera, cierra la prestación. O puede ser como en el caso de Cristina, que vos tengas que hacer infinidad de actos curativos para lograr que la úlcera se cierre, ¿no? Muchas veces en algunos países nos pagan por prestaciones. Muchos nomencladores, o por ejemplo los nomencladores que realizan los colegios, por los cuales en la actividad privada se le paga al prestador, que seríamos nosotros, si estuviéramos colegiados en Santa Fe, por ejemplo, bueno, un baño en cama sale 5.000 pesos. Bueno, ahí generás una prestación y vos para realizar ese baño en cama vas a tener que hacer diferentes tipos de actos. Lo vas a desvestir, vas a ir preparando los elementos, lo vas a rotar, lo vas a secar, lo va... ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones generan de alguna manera que nosotros tengamos siempre en claro este tema en cuanto a la responsabilidad de las prestaciones que nosotros hacemos. Ahora, estas prestaciones es lo que yo les digo que muchas veces nosotros tenemos que tener una mirada tanto ética como jurídica, porque es la que por lo general siempre de alguna manera nos pone en el borde de un litigio. Es así, desgraciadamente. Como nosotros somos deudores, si nuestra deuda es muy grande, nos van a hacer un flor de problema legal. Entonces, hay tres aspectos que ustedes se lo tienen que remarcar al lado de lo que tiene que ver con la prestación, es que ustedes tienen que ver la cuestión de las circunstancias, la cuestión del tiempo, el modo y el lugar. Quiere decir que cuando le traen un caso, che, a fulanita le pasó esto, que bueno, a ver, ¿cómo era la circunstancia? ¿Estaba sola? Ese día faltaron sus compañeros, hubo un corte de luz. A ver, ¿cuáles son las circunstancias? El relato completo, ¿no? Contar toda la historia. A ver, viene alguien que se me queja porque yo no fui empática con él o con ella, o hace algún tipo o algún paciente se queja de que ese día ustedes por ahí no estuvieron empáticas. Bueno, esa situación uno la tiene que poner. Y acá, mirá, estoy hasta acá de trabajo, digamos, hay veces que hay ciertas situaciones que se complican. Esperen, esperen un cachito que voy Va a a... venir, las tres no hay nadie, entonces. En la de cadera. Entonces, circunstancia, tiempo, modo, lugar, ¿sí? Es fundamental como para interpretar estas cuestiones en cómo se va a ir dando y que ustedes puedan ir encontrando las fundamentaciones para saber si esa prestación se fue dando dentro de lo esperable del tratamiento, dentro de los estándares que tiene la institución. En sí, los problemas son muy parecidos en cuanto al incumplimiento de las prestaciones en los tres subsectores. Muchas veces la circunstancia más importante que aparece, que muchas veces nos piden en un determinado tiempo hacer un volumen de trabajo que es inalcanzable para la cantidad del recurso que uno tiene o del talento que uno tiene disponible. Muchas veces, muchas de las cuestiones que tienen que ver con las obligaciones y responsabilidades de los profesionales en general, también podamos, tiene que ver con el grado de cumplimiento, que muchas veces uno pretende, todo pretende que sea de una manera armoniosa, progresiva y demás, y nos encontramos que
no sé, las indicaciones hace una semana que no se actualizan o que muchas veces de alguna manera no hay una conversación inteligente entre las partes o hay veces que los recursos son escasos. Bueno, hay infinidad de cuestiones que hacen que muchas veces estas situaciones nosotros tengamos que siempre comprometernos a que podamos tener todos los recursos suficientes como para poder llevar esta situación en tiempo y forma y de la manera esperable. Con respecto a nosotros y a nuestra institución en la que trabajemos, no importa si es pública o privado, eh, es importante ponernos en la situación en que la prestación de enfermería necesita de acumular tareas o actos que tiendan a satisfacer las necesidades de las personas que nosotros tenemos como objeto de obligación, como responsabilidad de cuidado, ¿sí? Y que muchas veces determinadas situaciones que tienen que ver con lo que nos toca transitar hoy, desgraciadamente hoy me enteré de algo que está surgiendo por las redes en el Hospital Borda. Hace poquito 2 compañeras fueron maltratadas, golpeadas, atadas, vejadas eh, por un delincuente que, digamos, ingresa a una institución en donde no tenés la seguridad mínima para poder estar trabajando y haciendo las cosas. Quiere decir que ahí no hubo por parte del Estado una prestación de seguridad para esas 2 trabajadoras que de alguna manera fueron sometidas a una situación violenta. Y hoy, claro, tenemos ciertas situaciones complejas que hacen que nuestro ámbito laboral pierda la cotidianidad, pierda de alguna manera las formas y estamos sometidos a un montón de cuestiones que desgraciadamente hay ciertos horarios dentro de nuestros lugares de trabajo que se vuelven cada vez más insalubres o más riesgosos el poder trabajar y el poder llevar a tiempo y forma todas las prestaciones esperables que de alguna manera se espera que siempre nosotros brindemos las 24 horas. Y muchas veces hay un contexto complejo que muchas veces muchas de las prestaciones sí se pueden cumplir en tiempo y forma por la mañana y ya a medida que avanza el día, ¿sí? Las prestaciones comienzan a ser cada vez más deficientes justamente porque no hay un acompañamiento estructural o institucional que de alguna manera brinde todo lo que dice en la definición que deberíamos tener, ¿no es cierto? Que son los recursos y la posibilidad de poder dar las respuestas necesarias en cada momento y en cada lugar. Y desgraciadamente eso no pasa. Entonces, lo que nos invita el gráfico 16 es a ver cómo, ¿sí? Las definiciones que nosotros podemos encontrar con respecto a que una prestación es la suma de los actos y que de alguna manera la cuestión propia del objeto tiene que ver con cómo se hicieron esos actos, qué tipo de prestación se ha cumplido y de alguna manera si la obligación está en relación con lo esperado, ¿no? Con el objeto. El objeto de alguna manera tiene que ver con eso. Cuando nosotros analizamos de manera muy general cuáles son las etapas que tiene esa prestación a medida que se van presentando los actos, a medida que, por eso es tan importante que nosotros planifiquemos las directrices de cuidado, planifiquemos los ejes de cuidado, porque eso de alguna manera nos da las herramientas legales para defendernos de cuando nos quieran inculpar de que la prestación es indebida. Si nosotros nos ajustamos a un protocolo y cumplimos con ese protocolo, ese es el documento que de alguna manera va a dar fe de lo que nosotros hacemos. Entonces, la prestación como
es de alguna manera un vínculo o un puente necesario para poder alcanzar el objetivo que nos proponemos y de esa manera dar respuesta a la obligación que nosotros tenemos, ¿no? Y eso es lo que, de alguna manera, nuestros actos se ven hacia afuera. Si nosotros estuvimos presentes, si nosotros hicimos los controles, la medicación, higiene y confort, el acompañamiento, bueno, todo eso se ve y se exterioriza y es lo que se ve reflejada en la representación social que de alguna manera se tiene de esa prestación. Desde ya, y esto es importante tenerlo en claro, que en un servicio siempre estamos hablando de un equipo de trabajo. Nosotros nos podemos dividir las tareas, ¿sí? Pero ojo que esa división de tareas, tanto a la higiene, la colocación de medicación, todas de alguna manera tienen que ser realizadas en tiempo y forma, porque no sirve de nada que algunas las realicemos y otras no, quiere decir que hay actos que se completan y otros actos que no, entonces la prestación va a ser deficitaria. ¿Sí? Eso es lo que hoy desgraciadamente vemos muchas veces que no se logra alcanzar los objetos de obligación en un tiempo y en un plazo y en las condiciones que muchas veces se espera que nosotros lo podamos realizar. Entonces, así como tenemos etapas en cómo se va dando el proceso de la prestación, de acuerdo a los actos que nosotros decidamos, que vamos haciéndolo y lo ponemos en un orden de prioridades, también hay alcances. Estas prestaciones, de alguna manera, tienen que tener un alcance. Tomen el concepto de alcance como de límite, ¿no? De alguna manera tienen un contexto y la prestación muchas veces pueden terminar todas en un punto o es el mismo punto el de donde surge la cuestión de partida también, ¿no? Como génesis, como situación. El punto al que nos referimos es el objeto buscado, ¿no? Digamos, bueno, yo quiero de alguna manera que la persona esté en condiciones que mejore su estado de bienestar, que de alguna manera se recupere y de alguna manera eso lo voy a ir haciendo en la medida que la conducta de enfermería se vaya demostrando, ¿no? Con las acciones que se espera o la sociedad por lo menos espera de nosotros que realicemos lo que se consideran esos actos puros, nobles, que nosotros realizamos en lo cotidiano de que de alguna manera es esperado. Ahora, cuando nosotros trabajamos juntos con otros, los deudores son más de uno. Quiere decir que cada uno de nuestros colegas que estamos conformando el equipo de trabajo, todos somos deudores solidarios con los pacientes que nosotros tenemos internados. Quiere decir que si dejamos de bañar a algunos, si dejamos de controlar a algunos, si dejamos de hacer lo que se espera de esos actos puros, todos quedamos en deuda también con esos actos. ¿Entienden a lo que voy, digamos? La justicia espera que de ese equipo de trabajo de profesionales se cumplan con las obligaciones, no que no se cumplan con las obligaciones. Obviamente que cada uno de esos actos se puede dar de manera de colaboración entre profesionales que pueden pertenecer a un mismo nivel profesional o con la complementación que muchas veces se vio en el espíritu de la ley, que la enfermera tenga un auxiliar que le ayude, que le colabore en la tarea del acto que la enfermera debe realizar. Por eso les remarqué ahí lo importante que es el concepto de pluralidad de deudores. Si nosotros dejamos cosas sin hacer, no es que la dejó Carlito, Cristina o Francisco, no, lo dejó el equipo. Y el reclamo va a ser para el equipo. Una cosa es la división del trabajo, cómo yo me la distribuyo. Yo medico, vos controlás, vos higienizás, vos hacés, o yo tomo tal paciente. Eso es una división del trabajo. Ahora, la justicia, el juez te va a decir, no, pero a esta persona alguien no le dio de comer. Y por eso hizo una hipoglucemia y cuando lo medicaron, ¿entiendes? Digamos, nosotros somos solidarios
en el sentido de la pluralidad en cuanto a que somos deudores y la atención tiene que estar de alguna manera siempre en el ratio necesario como para poder cumplir con los cuidados que nosotros tenemos que brindar. Esa es la exteriorización de que los demás tienen de nosotros, que es lo que esperan que nosotros realicemos. Por eso, desgraciadamente, uno queda mal cuando ve que hay ciertas cosas que no se están haciendo, que se están dejando de hacer, o lo que está pasando en muchos lugares que se le pasa, se le transfiere esos actos que tenemos que hacer nosotros a un cuidador. Un cuidador que no conforma parte de la institución, un cuidador que no es parte del staff, a alguien que puede ser rentado o no rentado por la familia, o ser un familiar que no tiene la obligación de hacerse cargo de nuestros actos. Y en algunos lugares estamos cometiendo errores de no hacernos cargo de nuestros actos y de nuestras prestaciones y le estamos delegando. Ojo con eso, porque eso en algún momento nos puede jugar en contra. ¿Mm? Una enfermera no puede desentenderse de la realización de los actos. Esto es lo que hoy quiero que les quede clavado. Vos cuando le decís al, digamos, familiar, dele de comer, por favor, qué sé yo, pero al familiar se le broncoaspira a esa persona, la responsabilidad es tuya, no es del familiar. Eso te va a decir el juez. Vos le decís que lo bañe, que lo cambie, lo rotó mal, se cae de la cama, la caída es tuya, no es de ese familiar. Porque lo que se espera es que nosotros realicemos nuestros actos y brindemos nuestras prestaciones. Y lo que realiza o lo que no realiza un compañero, también nosotros somos solidarios, porque nosotros, y todo va a depender también de esto que le mencionaba antes, del grado de complejidad y del grado de incumbencia que se tenga en esto. Por eso es tan importante el entender la responsabilidad que uno asume en determinados lugares cuando las condiciones no están dadas. Es un poquito lo que le decía la última vez. Yo asumo la responsabilidad de hacer un viaje terrestre sanitario con un paciente que me dicen que es de baja complejidad. A mí se me complejiza, yo no voy a poder darle las prestaciones necesarias. El responsable también voy a ser yo, junto con el que me dio la tarea asignada, pero yo no estoy exceptuado. ¿Entienden esto? Nosotros asumimos un trabajo porque tenemos una ley que nos habilita y un conocimiento certificado en base a un título. Nosotros no podemos delegar lo que nos compete a nosotros. Es como que un cirujano no quiera operar y les diga a ustedes, opera vos. No. O lo ponga a operar a un estudiante de medicina de tercer año. No, tiene que operar él. Bueno, a nosotros cada vez más nos está pasando esto de no hacernos cargo de nuestros actos, infiriendo de que lo podemos de alguna manera exceptuar o responsabilidad a otro. Lógicamente, que el daño que cada uno haga es responsable de ese año. Eso queda claro, ¿no? Eso es así, ¿no? Pero no prestar la debida atención a alguien que lo necesita, ojo, porque eso de alguna manera muchas veces sucede en nuestros entornos. Venimos teniendo un paciente febril, un paciente taquicárdico, y nadie, no, yo ya avisé, pero no se registra, no se escribe, no se toma y esa persona después se pone hipóxica y así, y cuando se te choquea, ya después es tarde. Entonces vamos a ir analizando todo lo que hay para atrás para que lo que se considera como accidente en realidad no son accidentes. Son situaciones de malas prestaciones o de prestaciones ineficientes. Por eso es que si bien nosotros tenemos un trabajo continuo, eso no significa que en cada uno de los turnos y de las guardias se realicen las cosas que se deben realizar y por eso es importante esa directriz que le mencioné y que algunos de ustedes me han pasado registro y de lo importante que fue las experiencias de
en algunos hospitales sobre la modalidad del pase de guardia, de dejarlo como documento escrito. Está bien, porque de alguna manera, sobre cuestiones que pasaron durante muchos meses, yo me olvido, pero si hay un registro de un pase de guardia exhaustivo, eso muchas veces ayuda y colabora para evitar malos entendidos. Otro tema que no es menor, si nosotros somos solidarios ante las situaciones faltantes, es por eso que nosotros tenemos que muchas veces pensarlo 2 veces cuando le neguemos la colaboración a una colega que lo está necesitando para culminar con una prestación. Ojo con esas cuestiones también, porque nuestro trabajo, de alguna manera, se hace en equipo. Entonces, nosotros no podemos, de alguna manera, negarnos muchas veces a brindar ciertas colaboraciones, a brindar inclusive muchas cuestiones que tienen que ver por fuera del hospital. También puede pasar que por ahí se nos pida una colaboración y se nos identifique y nosotros no nos podemos negar a esa situación, ya sea en un avión, en un barco, en donde estén, en un cine, digamos, si hay alguien que te identifica y te pide ayuda o vos te identificás, después no te podés hacer el distraído. En lo que tiene que ver con tus competencias vas a tener que de alguna manera prestar algún auxilio o alguna colaboración. Entonces, es importante ver la división de tareas, que esa división de tareas no nos juegue en contra a la hora de no poder terminar todos los actos y todas las prestaciones. Y también estas cuestiones que muchas veces dejamos prestaciones incompletas o parciales, ¿no? Porque es importante que nosotros entendamos que no podemos confundir lo que les dije antes. La división de tareas es una cosa, sí, pero nosotros tenemos que terminar de prestar o de conformar algo, ¿sí? De una manera por lo menos parcial en el turno y va a seguir continuada con el otro turno, pero en lo que tiene que ver con ese parcial que sea completo. Si nosotros vamos a dividir las tareas, como les mencioné antes, eso no quiere decir que uno no dé una miradita y por más que algún compañero lo tome a mal, no es que uno lo haga con una mirada de supervisor, sino simplemente en ese espíritu de colaborar, en ese espíritu de que somos todos deudores, de poder de alguna manera terminar en tiempo y forma con esa prestación. Y desde ya que también cuando tengamos que charlar con algún compañero y explicarle que bueno, que hay ciertas actitudes o cuestiones que puede llevar que algunos estén más sobrecargados de trabajo que otros. Eso es entendible. Lo ideal es que todos tiren parejo, pero bueno, hay por multiplicidad de situaciones que tienen que ver con la rapidez que tenga cada uno, con las ganas que tenga cada uno, con el conocimiento, con la destreza, con un montón de cuestiones. Hay algunos que necesitan un tiempo. Ahora, lo que no puede pasar es que las cosas se dejen sin hacer, ¿sí? Con intención, porque entonces ahí ya estamos caminando por un terreno complejo, ¿sí? Porque estamos dejando, incumpliendo de alguna manera con la prestación, ¿sí? Entonces eso es algo que es preferible hacerlo y después que uno puede decir, bueno, no, yo de acá me quiero ir porque tarde o temprano prefiero ir a otro servicio o a otro lugar para no tener de alguna manera una situación de un reclamo en donde me ponga en una situación de tener que ir a una situación de una defensa o de un litigio. Entonces, esto es un poco lo que el ejemplo ahí les pone lo complicado que es el dividir tareas, porque tiene que haber una gran, bueno, hoy es el día justamente del amigo, yo no sé si de una amistad, pero sí de una gran responsabilidad profesional, que uno tenga confianza en el otro que si te dice que controló, controló, que si te dijo que medicó, medicó, que
que si te dice que lo bañó, digamos, que los controles no se inventen, que la medicación no se invente, digamos, porque ahí de alguna manera nos hace responsables a todos de esa situación. Entonces, bueno, uno va conociendo la conducta del otro y si nosotros vemos una conducta inapropiada, ustedes tienen la obligación de denunciarlo. Porque esa situación que no denuncian hoy lo pueden poner a ustedes mañana en una situación compleja. Entonces, no solo son la garantía de que a esa persona se le brinde una prestación adecuada, sino que cuando vemos que alguien está haciendo algo que puede causar daño o que no permite que el tratamiento se haga en tiempo y forma y que genera actos ilícitos, es un tema que nosotros lo tenemos que charlar muy claramente eso. Porque desgraciadamente pasa y pasa mucho más de lo que uno cree en muchos lugares, ¿no? Hay personas que están confundidas, que creen que está bien, así como se quedan con lo ajeno, que pueden decidir sobre los demás o que puedan de alguna manera realizar ciertas conductas que no son apropiadas y que no, de alguna manera no se ajusta a las garantías del derecho que tiene la persona a recibir un trato y un cuidado integral. Eso es lo que quiero decir con esto, que justamente suministremos lo que haya que suministrar, si vemos que algo falta, lo reclamemos, porque sabemos que hay robos de medicamentos en nuestras instituciones. Sí, yo no te digo que salgas a buscar al ladrón, pero vas a tener que salir a buscar la dosis que te falta para completarle el tratamiento a tu paciente. No te va a quedar otra. Y alguien va a tener que dar la cara. Y en muchos lugares cada vez se está controlando más el gasto en medicamentos, por eso hay tanto control. El 25% del presupuesto de salud se gasta en medicación en cualquier institución. Entonces, le ponen mucho énfasis a eso y muchas veces dicen, no, ya te dimos la dosis para hoy, pero primero está el derecho de la persona de recibir el tratamiento. Después discutamos qué pasó con la dosis que no está. Si se cayó, si desapareció, pero nosotros tenemos que preocuparnos porque la persona reciba la comida en tiempo y forma, la que corresponde, que pueda tener los elementos de seguridad, porque de todo eso nosotros somos responsables también. Porque nosotros de alguna manera nos hacemos cargo de la unidad del paciente y de que esa unidad, de alguna manera, si vemos que algo está funcionando mal, que algún aparato se descalibró, que alguna situación no funciona, nosotros tenemos que avisar. Para eso estamos. Nosotros damos esas garantías de esas situaciones. Por más que muchas veces nos pueda jugar en contra de que tengamos que llamar a unos y a otros y todo lo demás, pero bueno, nosotros tenemos que hacer eso, porque si no vamos a tener serias responsabilidades. Digamos, yo no me olvido más, el primer juicio oral de la ciudad autónoma de Buenos Aires se lo hicieron fue por un chiquito que fallece en el hospital Garrahan. Y tuvo que ver justamente con un paciente ventilado. Ese paciente ventilado estaban hasta acá, como pasa siempre, con chiquitos ventilados en todos lados, en forma que muchas veces no deberíamos trabajar, pero bueno, por la sobrecarga de trabajo, por las camas super, digamos, numerarias, todo lo demás, un ventilador que funcionaba mal, y funcionaba mal, y funcionaba mal, y se decía que lo tienen que cambiar, por no alquilar un equipo de más, ¿sí? El chiquito sufre una hipoxia. ¿Por qué? La alarma sonaba, entonces con una alarma que siempre suena y suena porque funciona mal, porque está mal calibrada, deja de ser una alarma. Claro, cuando se quieren dar cuenta, el chiquito estaba azul, con una hipoxia total, con una parálisis cerebral. Entonces, ojo con los elementos con los que trabajamos. Nosotros tenemos que, de alguna manera, insistir de que los elementos sean reemplazados, sean reparados, porque si no nos hacen tomar decisiones incorrectas. Entonces, nosotros tenemos que entender que la prestación es un todo y que de alguna manera cuando cumplimos con ese todo, cumplimos con el objetivo de la obligación que hemos asumido. Por eso nosotros asumimos eso y lo asumimos en grado de libertad. Por eso ustedes se pueden negar
si ustedes ven que lo que tienen que asumir supera su capacidad, usted puede decir, no, yo no estoy capacitado para hacer esto. Necesito que alguien me ayude, que alguien me complemente o que me reemplacen el ventilador o que me reemplacen lo que ustedes necesitan, porque si no, esta situación va a ser compleja. Y si nosotros hacemos todo de manera correcta, es muy probable entonces que se llegue de alguna manera a ir asumiendo ese compromiso y de alguna manera dando la prestación que todos de alguna manera esperan y de esa manera estamos todos contentos. En lo que volvemos siempre a mencionar es que cuando hay ciertas situaciones que en el día a día o en determinadas cuestiones, por falta de tiempo, por falta de personal, por lo que sea, queda algo sin hacer, bueno, debidamente sabemos que somos un continuo, sabemos que hay alguien que nos va a continuar en esa prestación y en esa continuidad, pero bueno, de alguna manera tenemos que dar ese carácter de prestación. Hay veces que muchas veces ocurren con algunas prestaciones parciales, como es el ejemplo que hoy nosotros vamos a ver y que se los voy a dejar para que ustedes lo piensen. No sé si algunos de ustedes alguna vez trabajó en los servicios que hacen la parte prequirúrgica. Muchas veces, muchas personas se internan por ahí 12 horas antes. Antes se internaban 24 horas antes, pero ahora es como todo se va abreviando. Muchas veces necesitan de algún tipo de preparación para ir a quirófano, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el caso de hoy tiene que ver un poco con esta situación de eh, prestaciones parciales o prestaciones incompletas que muchas veces se puedan dar si uno de alguna manera no realiza en tiempo y forma determinadas prestaciones, o mejor dicho, determinados actos de enfermería que terminan en una prestación. Si vos tenés un tiempo determinado que sabés que un paciente te ingresa a 1 hora y a X horas se tiene que operar y vos no realizás los actos necesarios en un determinado ritmo, y bueno, de alguna manera esas etapas, bueno, van a ser difícil de poder cumplir y muchas veces se puede levantar una cirugía programada, no solo porque la persona puede presentar algún tipo de descompensación, o por algún estudio que haya llegado que está alterado, o por razones de quirófano, o del cirujano, o de otras cuestiones, sino también por cuestiones de enfermería, porque de alguna manera hubo algún tipo de déficit en cuanto a la prestación esperada y que no se pudo hacer en ese sentido en el tiempo que estaba pensado. Entonces, muchas veces en la realidad, en las cuestiones que tienen que ver con la prestación, eh, en cuanto al cumplimiento parcial, muchas veces creen que nosotros podemos ir a un determinado ritmo y a un determinado grado de cumplimiento que muchas veces las circunstancias del servicio y del momento a veces no nos facilita esa posibilidad. Entonces, desgraciadamente, hay un acreedor al cual no se le cumplió lo esperado. Lo que esperaban de nosotros, nosotros no lo pudimos hacer. Bueno, esas son situaciones que pasan mucho más de lo que uno cree, desgraciadamente, en muchos lugares y en muchas situaciones. Entonces, esos grados de situaciones llevan que muchas veces la obligación sea de alguna manera deficitaria. Y también lo que tenemos que entender es que no todas las personas que nosotros tenemos a nuestro cargo en un servicio requieren todo de una misma prestación, sino que muchas veces hay situaciones complejas que requieren actos complejos y que de alguna manera requieren de diferentes cuestiones que tienen que ver con el tratamiento y las patologías que las personas tienen. Entonces,
uno podría decir que el enfermero tiene tantas obligaciones como pacientes en la sala. Y sí, de alguna manera eso es así. Por eso que nosotros tenemos que ver muchas veces en los escenarios en los que trabajamos si podemos dar cumplimiento a todo eso. Y por eso muchas veces nos tenemos que poner firme para cuando tenemos que hacer una nota con con todos los argumentos del caso legales, como para explicar que ustedes no van a poder brindar las prestaciones que se esperan porque no pueden cumplir con los actos a los cuales de alguna manera le tienen que dar continuidad. ¿Entienden esto? Entonces, hay, hay que requerir muchas veces de una determinada conducta para que de alguna manera todos, de alguna manera, podamos cumplir con las obligaciones y entender que hay cosas que no se pueden postergar, que hay que darle continuidad y que la gente pone su salud en nuestras manos o en la mano de la institución. Y nosotros somos parte de esa institución. No nos podemos de ninguna manera disentir o, digamos, se espera que nosotros podamos proveer eso, ¿no? Que de nosotros deviene. Ese devendi, de reus devendi, es que de nosotros depende esa situación de brindar esa prestación. Eh, Nosotros podemos planificar, sí podemos planificar. Nosotros podemos darle continuidad, sí podemos darle continuidad. Podemos tener una mirada global se puede hacer exactamente. Por eso es importante los registros, porque en esos registros se ve justamente esa mirada global de esa prestación. Y los que se dedican a auditoría, que muchas veces auditan lo que nosotros hacemos y lo que nosotros registramos, muchas veces descuentan de la facturación hospitalaria mucho dinero por falta de el registro de los actos de enfermería que hacen que las prestaciones sean deficientes. Entonces, miren cómo en muchos lugares se pone mucho énfasis en retrabajar muchas veces ciertos registros y ciertas fortalezas en esos registros justamente para que no vengan después los descuentos en determinadas cuestiones porque se dice que se hacen pero no se registran. Entonces, esas situaciones hacen que el acreedor diga, no, esto yo no te lo pago. ¿Sí? Entonces, estas situaciones también llevan a que nosotros tengamos siempre, 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 siempre que pensar, bueno, los actos, su desarrollo, su acumulación, me genera una prestación y la visión de lo que se espera en el accionar nuestro y todo lo que de alguna manera lleva ese concepto es el análisis que ustedes van a tener que ir viendo siempre cuando los inviten a participar y a reflexionar sobre lo que ha pasado en alguna prestación que fue deficiente, cuál es la conducta que ese colega tuvo. Entonces, analizando eso, se van a ir dando cuenta en el grado de competencia, el grado de incumbencia, de alguna manera, si lo actuado está dentro de lo esperado. Bueno, para terminar hoy y que puedan ir a hacer el Zoom o ir a comer con sus amigos, lo que les dejo es una propuesta para que analicen esta situación. Hay 3 colegas trabajando en un determinado turno. En ese turno tienen que preparar a una persona porque esa persona va a ir a una cirugía a las 2 de la mañana, ¿sí? La prescripción se dejó antes, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que viene el cirujano y la situación no se hizo en tiempo y forma. Entonces, respondan las preguntitas que ahí yo le dejo en el cuestionario. Lean primero todo el material, miren las opciones que tienen por cada una de esas preguntas, tienen 4 opciones, una es la respuesta correcta, pero más que nada, interprétenlo, pónganlo ustedes en sus propias palabras y lo que no está en el cuestionario, que lo vamos a ver, no la clase que viene, porque la semana que viene tenemos el receso de invierno.
que tenemos una semana, pero a la siguiente vamos a responder la pregunta 5. La pregunta 5, que es detalle las etapas de la prestación jurídicamente relevante. Eso lo vamos a hacer entre nosotros, pero las primeras 4 los invito a que a partir de mañana o cuando tengan un tiempito, contesten esa pregunta que van a ver que es muy sencilla y de esa manera nos vamos poniendo al día. ¿Hay alguna duda, alguna consulta, algo que no les quedó claro? No, la verdad que no. ¿No? No, todo bien, profesor. Bueno, a festejar, que pasen un buen fin de semana y nos estamos viendo entonces, no el próximo jueves, sino el siguiente. ¿Sí? Bueno, Buenas Genial. Buena vacaciones, semana para todos. que sigan igualmente. bien. Hasta Buenas luego. Chau, chau.